Continuamos con el tema de vectores. Vamos a resolver el ejercicio número 3. La pregunta dice lo siguiente. Hallar el vector resultante y su dirección con los siguientes datos. Los datos de la pregunta ya lo tenemos por acá. El vector A vale 500 kilómetros, tiene un ángulo de 60 grados. El vector B vale 400 kilómetros, tiene un ángulo de 180 grados. Y el vector C vale 600 kilómetros, tiene un ángulo de 290 grados. Mis incógnitas son la resultante y la dirección θ. Como observan aquí, en el plano cartesiano no están graficados los vectores. Nosotros vamos a realizar la gráfica. Pero para eso necesito repasar la posición de los ángulos aquí en el plano cartesiano. Cuando comenzamos aquí en el eje X, tenemos un ángulo de 0 grados. Llegamos hasta el eje Y, tenemos un ángulo de 90 grados. Damos medio giro, llegando hasta el eje X, tenemos un ángulo de 180 grados. Damos 3/4 partes del giro, tenemos un ángulo de 270 grados. Y si damos un giro completo hasta el eje X, tenemos un ángulo de 360 grados. Con este breve repaso, vamos a elaborar la gráfica de los vectores. Comencemos. El vector A tiene un ángulo de 60 grados. Vamos a graficar una aproximación. Estaríamos hablando de por acá. Aproximadamente ahí estaría el vector A, cuyo ángulo es de 60 grados. Anotamos el ángulo. Ahí está, 60 grados. El vector B tiene un ángulo de 180 grados. Eso significa que el vector B da medio giro hasta el eje X. Graficamos por acá el vector B. Lo vamos a volver un poco más grueso para que se diferencie. Y aquí tenemos el vector B. Ahora nos toca graficar el vector C. Tiene un ángulo de 290 grados. Hasta aquí tengo 90, 180, 270 grados. Tendría que avanzar 20 grados más para llegar a 290. Estaríamos hablando de aproximadamente por acá. Muy bien. ¿Qué vector va a ser? Este es el vector C. Hasta aquí el vector C forma un ángulo de 290 grados. Pero nosotros no vamos a utilizar ese ángulo de 290 grados. Vamos a utilizar el ángulo que forma con el eje X. La pregunta es, ¿qué ángulo forma? Vamos a completar a los 290 lo que falta para llegar a 360 grados. ¿Cuánto es eso? Tenemos un ángulo de 70 grados. Ese es el ángulo con el que vamos a trabajar el vector C. El ángulo con el que llega a los 360 grados, al eje X. Bien, ya tenemos elaborada la gráfica. Comenzamos con la descomposición. ¿Qué vectores se descomponen? Los vectores que tengan ángulos, el vector A y el vector C. En el caso del vector B no se lo descompone porque está sobre el eje X. Anteriormente habíamos dicho que cuando el vector está sobre un eje no se lo descompone. Muy bien, empecemos con el vector A. Trazamos una línea vertical y donde termina, graficamos un nuevo vector. ¿Cómo se va a llamar este vector? Va a ser el vector AX. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. Ahora trazamos una línea horizontal y donde termina, graficamos un nuevo vector. ¿Cómo se va a llamar este nuevo vector? Va a ser el vector AY. Porque está sobre el eje Y. Ahora vamos a descomponer el vector C. Trazamos una línea vertical y donde termina vamos a graficar un nuevo vector.
Pero como anteriormente ya teníamos otro vector, simplemente vamos a engrosar para diferenciar. Por acá estaría, ¿qué vector? El vector C, pero en el eje X. CX. Muy bien. Ahora trazamos una línea horizontal y donde termina, graficamos un nuevo vector. ¿Cómo se va a llamar este nuevo vector? Se va a llamar el vector CY. Bien, ya hemos descompuesto. Ahora vamos a asignar los valores a lo que hemos descompuesto. Al vector AX, al vector AY, al vector CX y al vector CY. Vamos a dar los valores. ¿De qué depende dar los valores? De la posición. Si está al lado del ángulo, se multiplica por coseno. Y si está al frente del ángulo, se multiplica por seno. Comencemos. AX y AY están por acá. No se olviden que es la descomposición del vector A, cuyo ángulo es de 60 grados. Analizamos. El vector AX o el vector AY, ¿cuál de los dos se encuentra al lado de su ángulo? Analizando, podemos decir que el vector AX está al lado de su ángulo. Entonces, ¿a qué va a ser igual el vector AX? Va a ser igual al vector A multiplicado por coseno de su ángulo, 60. Muy bien, ese es el valor del vector AX. Ahora, si el vector AX está al lado de su ángulo, el vector AY, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar aquí al frente. Y si está al frente, el vector AY, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector A por seno de 60. Multiplicamos por seno, porque está al frente del ángulo. Muy bien. Ahora vamos a dar valores a CX y CY. Están por acá. No se olviden que es la descomposición del vector C, cuyo ángulo es de 70 grados. Es el ángulo que forma con el eje X. Bien, analizamos. ¿Cuál de los dos vectores se encuentra al lado de su ángulo? ¿CX o CY? El vector que se encuentra al lado de su ángulo es CX. Se encuentra al lado. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector C multiplicado por coseno, porque está al lado de su ángulo. ¿Qué ángulo? 70. Si el vector CX está al lado del ángulo, el vector CY, ¿dónde va a estar? Va a estar aquí al frente. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al vector C multiplicado por seno. ¿De qué ángulo? De 70. Bien, ya hemos terminado el primer paso, que es descomponer. Vamos a realizar el segundo paso, que es la suma de las componentes. Colocamos cálculo de la resultante en X. A ver, ahí está la resultante en X. Analizamos la gráfica. ¿Cuántos vectores tenemos en el eje X? 1, 2 y el vector B son 3. En el eje X hay 3 vectores, AX, CX y el vector B. Son 3 vectores. Los vectores que van a la derecha son positivos y el vector que va a la izquierda es negativo. Comencemos. AX es positivo. Empezamos con ese vector. Más CX. También es positivo porque está yendo hacia la derecha. En este caso, el vector B es negativo. Menos B. Porque está yendo hacia la izquierda. Ahora vamos a reemplazar los valores de cada uno de los componentes. La resultante de en X, ¿a qué es igual? Al vector AX. ¿Cuánto vale? Aquí está. Vale A por coseno de 60. Aquí está A por coseno de 60. Más el vector CX. ¿Cuánto vale? Aquí está. C, el vector C, por coseno de 70.
menos el vector b. Como no lo hemos descompuesto, simplemente lo copiamos. Menos b. Muy bien. Ya hemos dado los valores de los componentes. Ahora vamos a dar los valores de los vectores. Anotamos. La resultante en x, ¿a qué es igual? Al vector a. ¿Cuánto vale? 500. Colocamos por acá, en vez de a, 500. Por coseno de 60. Muy bien. Más el vector c. ¿Cuánto vale el vector c? Vale 600. Anotamos eso. 600. Por coseno de 70. Menos el vector b. ¿Cuánto vale el vector b? Vale 400. Vamos a reemplazar ese valor. Menos 400. Bien, ahí ya tenemos la resultante en x. Vamos a anotar toda esta operación en la calculadora. ¿Cuánto nos da? Colocamos 500 por coseno de 60 más 600 por coseno de 70 menos 400. ¿Qué resultado nos da? Nos da 55,21. ¿Qué unidad de medida? Kilómetros. Muy bien, ya tenemos aquí la suma de los componentes en x. Ahora vamos a hacer la suma de los componentes en y. Colocamos por acá. Cálculo de la resultante en y. Y vamos a realizar una operación similar. Vamos a sumar todos los vectores que están en el eje y. ¿Cuántos vectores hay? 1, 2. Solo hay 2 vectores. AY es positivo porque está yendo hacia arriba y CY es negativo porque está yendo hacia abajo. Colocamos aquí entonces la resultante en Y. ¿A qué va a ser igual? Al vector AY positivo menos el vector CY. ¿Por qué es negativo? Porque está yendo hacia abajo. Ahora vamos a reemplazar los valores de las componentes. AY, ¿cuánto vale? Aquí está. Vale A por seno de 60. Menos el vector CY, ¿cuánto vale? Aquí está. Vale C por seno de 70. Ya hemos reemplazado los valores de las componentes. Ahora vamos a reemplazar los valores de los vectores. Comencemos. La resultante en y, ¿a qué va a ser igual? Al vector a. ¿Cuánto vale a? Vale 500 por seno de 60. Menos el vector c. ¿Cuánto vale? Vale 600 por seno de 70. Toda esta operación la vamos a anotar en la calculadora. ¿Cuánto nos da? 500 por seno de 60 menos 600 por seno de 70. ¿Qué resultado nos da? Nos sale que la resultante en y es igual a menos 130,8. ¿Qué unidad de medida? Kilómetros. Bien, esta es la respuesta de la suma de los componentes en el eje Y. Para terminar, vamos a encontrar la resultante y la dirección θ. Cada uno con su propia fórmula. Colocamos por acá. Cálculo de la resultante. Bien, la fórmula de la resultante es resultante igual a la raíz de la
resultante en x al cuadrado más la resultante en y al cuadrado. Muy bien, cesamos la raíz y reemplazamos. La resultante es igual a la raíz de la resultante en x. ¿Cuánto vale? 55,21 al cuadrado. Aquí está el valor, 55,21 al cuadrado. Más la resultante en y. ¿Cuánto vale? Entre paréntesis, menos 130,8 al cuadrado. Muy bien. Cesamos la raíz. Ahí está. Y toda esta expresión la vamos a anotar en la calculadora. Raíz de 55,21 al cuadrado más menos 130,8 al cuadrado. ¿Cuánto me da? Redondeando a dos decimales, tenemos 141,7 kilómetros. Esta es la resultante. Muy bien. Ahora, vamos a colocar aquí los símbolos de los vectores. Vamos a encontrar el cálculo de θ. Muy bien. Para eso vamos a utilizar su fórmula. Θ es igual a tangente elevado a la menos 1 de la resultante en y sobre la resultante en x. Bien, reemplazamos. Θ es igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 de la resultante en y. ¿Cuánto vale? Ahí está. Menos 130,8 sobre la resultante en x. ¿Cuánto vale? 55,21. Anotamos por acá. 55,21. Cerramos el paréntesis y anotamos toda esta expresión en la calculadora. No se olviden, para obtener esta función es Shift más tan. De menos 130,8 sobre 55,21. ¿Qué ángulo me da? Redondeando, me da una respuesta de menos 67,12 grados. Esta es la dirección, este es el ángulo de la resultante. Muy bien, esta es la respuesta y la resolución del ejercicio número 3.